Todos somos conscientes de la importancia tan grande que tienen los evangelios para nuestra fe, para nuestra vida, porque en ellos se contiene lo que el Espíritu Santo quiso que quedara recogido de la vida de Jesús, de sus enseñanzas y de sus hechos durante su vida terrena. El Evangelio es para nosotros la fuente principal con que contamos para conocer al Señor, para conocer a Jesús en su naturaleza divina y en su naturaleza humana. Especialmente nos ayuda a meternos en las escenas del Evangelio para conocer de cerca a Jesús y a través de ese conocimiento también poder crecer en el amor hacia Él. Por tanto, el tema que ahora nos proponemos llevar a cabo es el testimonio evangélico. En la antigüedad, en Homero, en Plutarco, la palabra evangelio se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de la noticia de una victoria. Evangelio tiene que ver con el término noticia, o también se utilizaba para referirse al sacrificio de acción de gracias que se ofrecía a los dioses por esa buena noticia. Los romanos llamaron evangelios al conjunto de beneficios que Augusto había traído a la humanidad. En todo caso, se ve cómo la palabra evangelio está vinculada siempre a algo positivo, a una buena noticia, a los beneficios. En la traducción griega del Antiguo Testamento, el verbo evangelizo significa dar una buena noticia. Estaba en relación con el anuncio de la llegada de los tiempos mesiánicos. Por ejemplo, yo estoy aquí como los pies del que trae la buena noticia de un anuncio de paz, como el que trae la buena noticia de cosas buenas, porque haré de vuestra salvación que se oiga, diciendo a Sión, tu Dios reinará. Esta cita de Isaías, por lo tanto, deja muy claro cómo la palabra evangelio hace referencia a dar esa buena noticia y anuncia ya la llegada de los tiempos mesiánicos. El testimonio escrito más antiguo de la palabra evangelio en sentido cristiano proviene de San Pablo, aunque su uso es anterior a él. El apóstol la utiliza 20 años después de la muerte del Señor sin tener que explicarla. En sus cartas a los tesalonicenses, a los gálatas, a los corintios, a los romanos, aparece ya la palabra evangelio como algo aceptado y conocido. En Jesús, la palabra evangelio suele ir acompañada de un complemento, el evangelio del reino de Dios. Los evangelios nos informan que después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea predicando el evangelio de Dios. Ahí comienza pues la intervención de Jesús para darnos a conocer lo que Él vino a transmitirnos al venir a la tierra. Viene a predicar el evangelio de Dios. Esa buena noticia consiste pues en que Jesús se hace presente en él el reino de Dios. No solo es que Él venga a transmitir unas ideas, sino que el reino de Dios se hace presente en Jesucristo. Después de la resurrección, Jesús envió a los apóstoles al mundo entero para predicar el evangelio a toda criatura. Queda pues muy claro cómo el término evangelio está ya perfectamente acuñado cuando el Señor envía a los suyos a predicar el evangelio a toda criatura. El contenido de ese evangelio era pues lo que Jesús dijo e hizo en su vida terrena, así como también su pasión, muerte y resurrección. Eso es lo que contienen los evangelios.
Los evangelios se llaman así por contener por escrito el evangelio predicado. Jesús no escribió, predicó. Pero los evangelistas recogieron directamente o a través de otros, como veremos, esa predicación del Señor y la pusieron por escrito. Nos han llegado 4 testimonios de un único evangelio, el que Jesús predicó, pero son 4 los testimonios, el de Mateo, el de Marcos, el de Lucas y el de Juan. Por eso se habla de 4 evangelios, pero es un solo evangelio con 4 testimonios. Estos 4 relatos son el resultado de un largo proceso de composición que se suele dividir en 3 etapas. Es decir, que los evangelios incluyen y se refieren a 3 etapas. La primera etapa son las 3 primeras décadas de nuestra era, el tiempo que Jesús está en la tierra. La segunda son las siguientes 3 o 4 décadas. Después del año de las primeras 3, las siguientes 3 o 4. Y la última de finales de los años 60 hasta el fin del siglo I. Se puede dividir pues en 3 periodos de 3 décadas cada una. La primera etapa se refiere a la vida y a las enseñanzas de Jesús en Palestina, por lo tanto. En estos años sus discípulos fueron oyentes y testigos de los signos y milagros que realizó el Maestro. Fueron enviados por él a predicar su mensaje. Es un periodo en el que la memoria juega un papel muy importante, porque precisamente lo que recordarán ellos es lo que quedará consignado. La segunda etapa es a partir de la muerte y resurrección de Jesús, 3 o 4 décadas después. Ahí se desarrolla la llamada tradición oral. En este tiempo los apóstoles predicaron lo que el Señor había dicho y hecho, con la asistencia del Espíritu de la verdad. Es la tradición apostólica, la tradición que consiste en la predicación de los apóstoles de lo que recordaban que el Señor había hecho y dicho con la asistencia del Espíritu Santo, para que se tenga esa confianza de que lo que queda consignado tiene la garantía del Espíritu Santo. Es un periodo pues de otros 30 o 40 años y la tradición sobre Jesús se expande de forma oral desde Palestina hasta muchos otros lugares del Imperio Romano durante estos 30 o 40 años. Las tradiciones sobre Jesús iban también cuajando en algunas formas escritas, se iban escribiendo diversos documentos de esa tradición oral y se iban adaptando a las necesidades de los oyentes gracias a la predicación, a la catequesis y a las celebraciones litúrgicas. Es decir, que los apóstoles tenían una intención de dar a conocer esas enseñanzas para que sirvieran a la mejora de sus oyentes. La tercera etapa es desde finales de la década de los 60, cuando van desapareciendo la mayor parte de quienes habían sido testigos directos de la vida y obra de Jesús, y cuando el templo de Jerusalén es destruido, hasta finales del siglo I. Después, la última etapa de ese siglo I. Los evangelistas pusieron por escrito, en forma de relato, algunas de las muchas cosas que se transmitían de manera oral o escrita. Así fue como redactaron esos relatos con lo que se iba comunicando de palabra o con lo que se iba también recogiendo por escrito. Los evangelios no indican en el texto quiénes fueron sus autores. Son obras anónimas. Ninguno de los 4 lo firman. En el siglo II existía ya un consenso de que estos escritos eran solo 4 y que los autores eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
en ese segundo siglo ya era algo plenamente aceptado. Así lo recogen Papías de Hierápolis, transmitido por Eusebio de Cesarea, San Ireneo, Clemente de Alejandría y el Canon de Muratori. Por ejemplo, San Ireneo escribe algo muy interesante. Mateo publicó entre los hebreos, en su propia lengua, una forma escrita de evangelio. Mateo. Mientras que Pedro y Pablo en Roma anunciaban el evangelio y fundaban la iglesia. Fue después de su partida, de Pedro y Pablo, cuando Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitió también por escrito lo que había sido predicado por Pedro. Mateo fue testigo presencial, un apóstol que es luego evangelista. Marcos, en cambio, no. Él escuchó a Pedro y lo que escribe fue fundamentalmente lo que oyó de San Pedro. Lucas, igual que Marcos, no fue apóstol, sino que fue compañero de Pablo y escuchó a Pablo. Consignó también en un libro lo que había sido predicado por Pablo. Y finalmente dice San Ireneo que luego Juan, el discípulo, compañero del Señor, el mismo que había descansado sobre su pecho, publicó también el Evangelio mientras residía en Éfeso. Juan fue pues el discípulo del Señor, apóstol, que escribe lo que él vivió de primerísima mano. Por tanto, Mateo y Juan escuchan directamente al Señor Jesús y escriben su Evangelio. Marcos escucha a Pedro y escribe lo que le oyó, y Lucas hace lo mismo respecto de Pablo. ¿Qué significa que los evangelios son auténticos? El término auténtico designa el carácter original o de conformidad con el original de un acto o un documento. En cualquier ámbito, este es el sentido de la palabra auténtico. De un escrito se dice que es auténtico para indicar que tiene realmente como autor a la persona a quien se atribuye. Si a alguien se le atribuye un escrito que no le corresponde, pues ese escrito es inauténtico respecto de ese autor. En cambio, si es auténtico, ese autor de ese escrito quiere decir que él fue quien lo escribió. También se utiliza el término auténtico en plural para designar a los representantes de la tradición que han sido acatados por los santos padres. Los santos padres vienen a ser como los que determinan por consenso esa tradición y dan valor a los que la han transmitido, y en cambio descartan a quienes no tienen ese carácter de autenticidad. Los apóstoles son Mateo y Juan, o los varones apostólicos, como se les llama a Marcos por ser discípulo de Pedro y a Lucas por ser discípulo de Pablo, son auténticos, porque dan garantía de la autenticidad y veracidad de los evangelios que llevan sus nombres. Hay muchos argumentos, muchas pruebas que hacen ver con claridad que son realmente los autores de estos relatos. No conocemos el modo concreto en que fueron compuestos los evangelios. Los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados evangelios sinópticos, porque si se ponen en columnas paralelas se pueden observar sus coincidencias y discordancias en un solo golpe de vista. Sinopsis significa, como utilizamos el término cuadro sinóptico, que en un solo golpe de vista se tiene una visión de conjunto, como un resumen del contenido de aquello. Pues esto ocurre con estos tres evangelios que tienen muchos puntos en común y al mismo tiempo algunas partes de discordancias.
Y el ver eso en conjunto da pues origen a una unidad entre ellos y por eso se les llama sinópticos. Hay diversas hipótesis sobre su origen, es decir, cómo se generaron estos tres evangelios, cuál fue el proceso. Pues, ¿cuáles son esas hipótesis? Una es la que sigue a San Agustín. Se pensó que el primer evangelio en componerse habría sido el de Mateo y que luego Marcos lo abrevió, la primera hipótesis. Es más reducido el de Marcos y es bastante coincidente en muchas cosas con el de Mateo. Otra hipótesis es que, siguiendo a Clemente de Alejandría, se propuso que Mateo habría sido el primero en escribir su evangelio para los judeocristianos y después Lucas lo habría adaptado para los cristianos de origen pagano. Es decir, que se apoyó Lucas en Mateo para transmitir esas enseñanzas a quienes venían del paganismo. Marcos habría realizado un compendio de los dos, el de Mateo y el de San Lucas. Y una tercera hipótesis, que es la que cuenta con mayor apoyo hoy en día, es la que considera que la obra de Marcos se convirtió en el prototipo de evangelio y que los otros evangelistas habrían adoptado el esquema de este primer relato, añadiendo material que no estaba presente en Marcos. Es decir, que la obra de Marcos es muy esquemática, es muy ordenada y fue el punto de partida en el que se apoyaron Mateo y Lucas, añadiendo lo que no había dicho Marcos y de lo cual ellos tenían conocimiento. En todo caso, cada evangelista hubo de seleccionar aquello que tenía disponible, enmarcarlo en una narración y abreviarlo o ampliarlo según las circunstancias de las comunidades a quienes se dirigía. Aquí pues está, digamos, la respuesta más general. Cada quien contaba con un material por diversas fuentes y lo ordenó como le pareció más conveniente, también teniendo en cuenta la enseñanza a la gente a la que se dirigía. Juan, por su parte, conoce las tradiciones recogidas en Marcos, pero presenta la narración de la vida y la obra de Jesús con rasgos propios. Por eso, él no está incluido en los tres sinópticos. Él tiene una narración diferente, propia. Estas, en general, las narraciones de los evangelistas, hay que tener en cuenta que no son biografías de Jesús, en el sentido que actualmente se da al término biografía, una cosa detallada, cronológica, etc. Pero sí relatan la vida terrena del Señor. Son un testimonio apostólico de Jesús, es decir, lo que los apóstoles transmitieron de Jesucristo. San Justino se refiere a ellos como memorias o recuerdos de los apóstoles. Por eso son testimonio apostólico, que son llamadas evangelios, dice San Justino, recuerdos de los apóstoles. El esquema de los 4 evangelios es el mismo que el del discurso apostólico, llamado querigma, sintetizado, por ejemplo, en el discurso de Pedro en casa del centurión Cornelio. Tienen un esquema que, simplificando las cosas, se puede decir que es el siguiente. Jesús es bautizado por Juan. Predica y realiza milagros en Galilea. Sube a Jerusalén, donde es llevado a la pasión y muerte. Después de resucitarse, aparece a los apóstoles. Este es el esquema, así simplificado, que siguen los evangelios. Y finalmente asciende a los cielos junto al Padre. Sobre este esquema, cada evangelista escribe su propia narración. Mateo y Lucas hacen preceder el ministerio público de Jesús con los relatos de la infancia. Juan con el prólogo que muestra la preexistencia de Jesús
el Logos hecho carne. Marcos destaca la necesidad de la conversión para recibir al Mesías. Mateo presenta el ministerio de Jesús en torno a grandes discursos. Aquí se ve pues la diferencia de cada uno de los evangelistas al escribir sus relatos. Lucas subraya la subida de Jesús desde Galilea a Jerusalén, y Juan va revelando la condición mesiánica de Jesús mediante signos, los milagros, hasta mostrar la muerte de Cristo como una glorificación. Pues son aspectos específicos propios de cada evangelista que tienen como fondo ese esquema al que me refería anteriormente. En cuanto a la fiabilidad histórica, hay que tener en cuenta que no son crónicas contemporáneas de la vida de Jesús escritas por un testigo. Ya hemos visto que se compusieron pues, de diversas formas, obteniendo los testimonios de otros. En algunos casos sí eran testigos oculares, pero no son crónicas como quien está escribiendo lo ocurrido en ese momento. Son relatos fieles a la tradición apostólica, a lo que transmitieron los apóstoles, que a su vez esa tradición es fiel a la predicación y vida de Cristo. Los apóstoles no repetían simplemente lo que Jesús había dicho o hecho, o sea, no era simplemente una narración de hechos, sino que transmitían la vida de Jesús otorgándole un significado. ¿Por qué? Porque ellos querían evangelizar, es decir, querían enseñar, querían ayudar a sus oyentes a que comprendieran esos hechos que transmitían. Esto se ve claro en la más primitiva confesión de fe que recoge San Pablo, cuando dice: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. El hecho histórico es que Cristo murió, pero la enseñanza es que murió por nuestros pecados. Por tanto, no hay que buscar en estos escritos los hechos desnudos, objetivos, desprovistos del significado que le dieron los evangelistas. No es una narración de hechos puros, sino que los hechos están revestidos de ese significado que le daban los evangelistas, pero no quiere decir que por eso deformaran los hechos. La realidad histórica no se puede separar de la enseñanza de los apóstoles que cada evangelista presenta de manera propia. Hay que ver conjuntamente las dos cosas, ¿no? El hecho histórico y la enseñanza que encierra ese hecho transmitida por los evangelistas. Esto no significa que no sea posible remontarse a los hechos históricos transmitidos en los evangelios. Son hechos reales, pero sin perder de vista que están vinculados a la enseñanza. Tampoco hay que pensar que por ir unidos a una enseñanza se impide afirmar que lo narrado en ellos es fiable. Son hechos reales y objetivos. A lo largo de los siglos se ha examinado la historicidad de los relatos evangélicos según el concepto de historia del momento, concepto que va variando y que siempre ha habido esa inquietud y esa preocupación de examinar la historicidad de los relatos. En la época moderna se planteó la distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe. Esto dio origen a cierta confusión, como si fueran dos cosas distintas. El Jesús de la historia, que se conoce pues, por el análisis de la crítica histórica, y el Cristo que nos transmite la fe, como si fueran dos realidades distintas. Se separaba la figura de Jesús reconstruible por los historiadores y lo que la Iglesia enseña sobre Cristo, es decir, esa separación. Sin embargo, para el cristiano no hay disociación, pues el Jesús histórico es el mismo Señor Jesucristo. Es Dios hecho hombre que vive con su humanidad entre nosotros. Jesucristo es pues verdadero hombre, es un personaje de la historia, está en el tiempo. Por ello, la investigación histórica sobre lo narrado en los relatos evangélicos es un requisito necesario, no solo para consolidar la fe, sino también para tener un mejor conocimiento de la humanidad santa del Señor,
O sea que la Iglesia no es que diga hay que quitarle importancia a la investigación histórica sobre los evangelios, sino al contrario, hay que profundizar en ella para consolidar la fe y también para profundizar en el conocimiento de la humanidad del Señor. El acceso a Jesús debe partir lógicamente de los evangelios. Cuando queremos conocer a Jesús, la fuente principal pues, es lo que está contenido en los evangelios. Y al mismo tiempo nos han llegado testimonios históricos de otras fuentes no bíblicas que avalan lo que estos 4 relatos contienen. Es decir, que sin que sea este el argumento principal, sí son confirmaciones, estos testimonios de otras fuentes no bíblicas, confirmaciones de la fiabilidad de lo que narran los evangelios. Por ejemplo, los textos encontrados en Qumran, las traducciones de las escrituras judías al arameo, el testimonio sobre Jesús del historiador judío-romano Flavio Josefo, otros testimonios de fuentes paganas, Tácito, Suetonio, Plinio, etc. Son pues testimonios que confirman que lo que está narrado en los evangelios es real y es fiable. A estos criterios se añaden los llamados indicios de que algo narrado sea probablemente cierto. Es como un complemento a lo anterior. Son detalles como, por ejemplo, Jesús durmiendo en el cabezal de la barca o la indicación de que algo ocurrió, por ejemplo, cerca de Jericó. Son indicios de que tras el relato está el testimonio de un testigo ocular. Y eso, por tanto, le da fuerza a la transmisión de ese testigo, porque esta forma de expresarse pues refleja que estaba ahí presente el testigo. Todo ello muestra que los evangelios, aunque son testimonios de fe, son también fiables históricamente. Esto, por otra parte, no significa que la imagen de Jesús que transmiten los evangelistas se agote en sus relatos, pues como escribe San Juan, hay muchas otras cosas que no se recogieron en los evangelios. Es evidente que lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó y sobre todo lo que Jesús es, no puede ser contenido en unos escritos. No pueden los evangelistas agotar todo aquello, sino que siempre pues, lo que nos transmiten esa imagen es mucho menos de lo que Cristo fue. Sin embargo, es lo que el Espíritu Santo vio conveniente que quedara para nutrir nuestra propia fe, nuestro conocimiento de Jesús y nuestra vida espiritual. Pero principalmente, como Jesús es el Hijo eterno de Dios, su imagen excede todo intento humano de comprensión plena. Esto lo comprendemos, me parece que fácilmente, ¿no? Lo aceptamos sin dificultad, que no somos capaces de agotar con medios humanos el conocimiento, la imagen de un Jesús que es además el Hijo de Dios. Aún siendo incompleta, esa imagen de Cristo que transmiten los evangelios es la que Dios ha querido revelar. Está en la base de todas las otras imágenes de Cristo que se han propuesto y desarrollado a lo largo de la historia de la Iglesia, especialmente a través de los santos. Los santos pues, han intentado transmitirnos cómo es Jesús, según también su propia experiencia personal, su trato, su conocimiento y su amor hacia Él. Sin embargo, todos ellos se apoyan en esa imagen originaria que transmiten los evangelios. Todas esas imágenes que los santos nos transmiten se fundamentan en las imágenes de Jesús que se encuentran en los evangelios. ¿Qué imagen nos transmiten? ¿Qué características tiene esa imagen que nos transmite cada uno de los evangelistas? Pues dicho así también resumidamente, primero San Mateo presenta a Jesús con toda su majestad, pues es el Hijo de Dios. Es también el Mesías prometido. En él se cumplen los anuncios de los profetas del Antiguo Testamento.
Es al mismo tiempo el Mesías a quien las autoridades de Israel rechazaron. Anuncia Mateo que Dios se formará un nuevo pueblo que rinda sus frutos. Este pueblo es la iglesia. Lo anuncia Mateo. Y Jesús es el Maestro, pero sobre todo el Emmanuel, Dios con nosotros, que permanecerá hasta el final de los tiempos. Y finalmente es el siervo del Señor, anunciado por Isaías, que cumple el plan de salvación de Dios con los hombres. Son los aspectos que Mateo destaca. San Marcos, por su parte, hace ver que Jesús es también el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento, pero más que contextos que se cumplen en él, como ocurre en Mateo, lo presenta realizando las obras del Mesías. Para evitar interpretaciones de carácter político, Jesús pide silencio a quienes se benefician de esas obras para que su mesianismo no se entienda en sentido temporal. Esto lo hace notar Marcos, ¿verdad? Para evitar ese peligro. Por eso Jesús prefirió denominarse Hijo del Hombre, así lo transmite Marcos. Hijo del Hombre tiene un sentido que evoca la visión del libro de Daniel del Antiguo Testamento, que anuncia a un ser celestial como un hijo de hombre que vendrá desde lo alto y recibirá el poder sobre todas las naciones. Este es el sentido de la expresión Hijo del Hombre, que está pues, originalmente en Daniel, en aquella visión que tuvo de un ser celestial, un ser que viene del cielo, y muestra, por tanto, la condición trascendente del Mesías. Es alguien que está más allá de este mundo. Además, para Marcos, Jesús es el Hijo de Dios también. Se le denomina así desde el inicio del relato. Lo proclama el Padre en el bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo amado. Lo confiesa el centurión ante la cruz. En tercer lugar, San Lucas destaca que Jesús es el profeta por excelencia. Hace ver que nadie como él puede hablar en nombre de Dios. Jesús fue ungido por el Espíritu del bautismo, vamos a ver Lucas, conducido por él al desierto para ser tentado e impulsado a dirigirse a Galilea para iniciar su misión. Jesús es también el Salvador, según Lucas, porque en él se cumplen las promesas de salvación hechas por Dios, que se manifiestan especialmente en los gestos de la misericordia hacia los débiles y pecadores. Jesús es también el Señor, si lo dice Lucas. Con este título se designaba a Dios entre los judíos para evitar pronunciar su santo nombre. San Lucas hace abundante uso de este título, Señor, referido a Jesús, indicando así su condición divina. Y por último, San Juan. Para San Juan, Jesús es de nuevo el Mesías prometido de Israel. También el profeta, el maestro, rabí, que enseña. Pero esta revelación adquiere una mayor hondura teológica en Juan. Jesús es el Hijo de Dios, lo dice con toda claridad Juan. Subraya que es el Hijo, el unigénito, es decir, el único verdaderamente Hijo, con mayúscula, de quien Dios es su Padre, de modo diferente a como lo es de los demás hombres. Todos somos hijos de Dios, pero el único que es el Hijo, con mayúscula, es Jesús. Además, hace ver que es una sola cosa con el Padre. El Padre y yo, dice Jesús, somos una sola cosa. Como Hijo de Dios, Jesús es preexistente, es Dios. Es la palabra sempiterna del Padre, el Logos que ha creado y sostiene el mundo. Se ve pues como Juan es el que tiene un enfoque más profundamente teológico para hablar del Señor. También para Juan, en Cristo se cumplen algunos rasgos que en el Antiguo Testamento se atribuían solo a Dios. Jesús es el pan de vida, la luz del mundo,
la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida. Todas ellas expresiones que aparecen en el Antiguo Testamento y que solo eran atribuidas a Dios, pues Juan las atribuye a Jesús, el camino, la verdad y la vida. Pero también es el Hijo del Hombre, verdaderamente hombre en el sentido de ser verdaderamente hombre, que ha bajado del cielo para morir. Perfecto Dios y perfecto hombre. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo muriendo en la cruz. Los evangelios, pues, no son libros que presentan a Jesús como una figura del pasado. Este es otro aspecto, pues, que vale la pena tomar en cuenta. Son palabra actual, en los que Jesús está siempre vivo. No fue algo para que quedara simplemente un testimonio del pasado, sino que tiene siempre una gran actualidad el contenido de los evangelios. Por eso San José María le podía aconsejar lo siguiente: vive junto a Cristo, debes ser en el evangelio un personaje más, conviviendo con Pedro, con Juan, con Andrés. Porque Cristo también vive ahora. Jesús Christus erietodie ipse et in secula. Jesucristo vive hoy como ayer. Es el mismo por los siglos de los siglos. Estas palabras, pues, de San José María nos animan a tratar a Jesús con plena actualidad, verlo como si estuviéramos nosotros conviviendo con Él en aquellas escenas que el Evangelio nos transmite. Conclusiones de lo dicho hasta aquí. Primera, el Evangelio contiene lo que Jesús dijo e hizo en su vida terrena, así como su pasión, muerte y resurrección. Este es el contenido de los Evangelios. Son 4 testimonios de un único Evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 son auténticos porque tienen realmente como autores a quienes se atribuyen. Los 3 primeros, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados Evangelios sinópticos. Hoy se considera que la obra de Marcos se convirtió en el prototipo de Evangelio y que los otros evangelistas habían adoptado su esquema para luego completarlo. El relato de Juan tiene una especial hondura teológica. Son relatos fieles a lo transmitido por los apóstoles, los hechos y las enseñanzas que ellos transmiten. El Jesús de la historia y el Cristo de la fe es el mismo Cristo. El acceso a Jesús debe partir de los evangelios, son la fuente prioritaria. Hay testimonios históricos de otras fuentes no bíblicas que avalan lo que los evangelios contienen. Los evangelios son, por tanto, fiables históricamente. Cada evangelista presenta diversos aspectos de la imagen de Cristo. Ninguno la agota. Y finalmente, el evangelio es palabra actual, en el que Jesús está siempre vivo. Como bibliografía, se puede consultar en opusdei.org.mx el libro Síntesis de la Fe Católica, que en el número 11, redactado por Juan Chapa, se encuentra el contenido de lo que he transmitido ahora. Pues termino señalando que vale la pena tener muy presente el valor tan grande de los evangelios, pues se trata de un verdadero tesoro que Cristo y el Espíritu Santo haya querido que quedaran estos testimonios que nutren nuestra propia vida, que orientan nuestra propia existencia porque nos confirman en la fe, nos transmiten lo que necesitamos saber para ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, y procurar de esa manera seguir también ese ejemplo que Cristo nos da y que lo encontramos en los evangelios, el ejemplo de su vida, pero también las enseñanzas